Quiero invitarlos por favor en esta mañana que vayan al Evangelio según Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Creo que es una de las historias más bonitas que hay. Es un relato histórico de lo que fue el inicio del ministerio de Jesús, después de haber nacido de la Virgen María, haber crecido, y todo lo que podemos conocer, o por lo menos lo que la Escritura nos habla con respecto a la vida de Jesús. Y llegamos a un momento en el capítulo 4, donde después de haber sido bautizado por el profeta Juan el Bautista, Jesús vino para ser bautizado por el profeta Juan el Bautista. Una vez que él sale de las aguas, todos conocemos la historia, ¿verdad? Cómo el Padre lo certifica públicamente de que él era el elegido, que él era el escogido, que era el Hijo amado en quien Dios tenía complacencia. O sea, Dios estaba complacido, estaba contento de Jesús. Seguidamente en el relato, en el contexto del capítulo 4, encontramos a Jesús como el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado. Y a veces nos preguntamos, carambas, ¿por qué tuvo que llevarlo al desierto para ser tentado? Bueno, es que era necesario ser probado. Si algo es bueno, tiene que ser probado primeramente. Si no, no tiene sentido de llamar lo que es bueno. Entonces el Espíritu Santo lo guió a Jesús, lo llevó al desierto y lo tuvo ahí 40 días y 40 noches Jesús en un ayuno. No como el ayuno que nosotros hacemos a veces, ¿verdad? Que entramos a las 7:30 y apenas terminó el ayuno, el tiempo de oración, salimos corriendo a tomar café y a comer pan, o irnos a la pulpería y prepararnos un sándwich. No, Jesús tuvo 40 días y 40 noches ahí, ayunando. No había comida. Simple y sencillamente estaba allí, y ahí llegó el diablo y comenzó a tratar con él. Gracias a Dios él salió victorioso, y cuando una vez que él sale del desierto, entonces es certificado por segunda vez que Dios está con él y va con él en todo. Entonces, hermanos, entramos en el verso 17 del capítulo 4 y dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hago un paréntesis, una pausa acá para explicar ese verso antes de continuar con la lectura. El concepto de porque el reino de Dios se ha acercado, para nosotros de repente no tiene ninguna relevancia, no tiene nada como, qué grandioso eso. La razón por la que Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado es porque en el concepto, en la mente y en el corazón del pueblo judío, el reino de Dios era algo inalcanzable. El mismo pueblo judío en su mente y en su conciencia sabían perfectamente que ningún hombre, ninguna persona era capaz de poder entrar, y mucho menos que el reino viniera hacia ellos. Eso era algo imposible, o sea, eso no podía darse bajo ninguna circunstancia. Excepto los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, quienes tienen una revelación obviamente por el Espíritu, sabían de que ellos podían entrar, que ellos podían tener un contacto con el reino de los cielos, pero en la mayoría de la población judía, el concepto de pensar siquiera que el reino de Dios estuviera cerca con ellos era algo imposible, porque ellos reconocían su condición. Así que es sorprendente el mensaje de Jesús cuando inicia su ministerio. Lo primero que comienza a decir es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Me imagino el asombro de toda la gente judía escuchando esta predicación de Jesús. Inmediatamente obviamente lo catalogaron como alguien que está chiflado, está loco, porque ¿quién es este que viene a decirnos que el cielo, que el reino de Dios, donde está Dios, se ha acercado al hombre? Si el hombre no puede hacer esto, si el hombre no es merecedor de eso, si el hombre no puede tener esa bendición, ¿cómo se le ocurre decir que el reino de los cielos se ha acercado? Pero sí, efectivamente eso es lo que Jesús le está diciendo. No les está diciendo ahora ustedes se acercan al reino de Dios, sino lo que el Señor le está diciendo al pueblo es: lo que ustedes no han podido hacer, Dios lo va a hacer por ustedes. Dios ha tomado la decisión de acercarse a ustedes.
Es lo que le está diciendo en otras palabras. Les dice, Dios tomó la decisión de acercarse a ustedes, no solamente una parte de Él, sino todo lo que Él es, la esencia, lo que Él significa, lo que Él representa, su naturaleza. Dios tomó la decisión de acercarse a ustedes. Y por cuanto Dios ha tomado la decisión de acercarse a ustedes, lo que ahora necesitan ustedes hacer es arrepentirse. O sea, Dios siempre toma la iniciativa en su relación con el hombre. Y sigue diciendo, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran, dígalo otra vez, porque eran, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. No tengo memoria de cuántas veces he leído este mismo pasaje. Sería equivocarme en este momento si le diera un número exacto de cuántas veces he leído ese mismo pasaje en los 30 y resto de años que tengo de estar en la fe. No tengo la menor idea de cuántas veces. Pero en una de las lecturas devocionales que tuve hace unos días atrás, algo me cautivó allí mi mente. Fuera como que si de repente de la escritura saliera un brazo y tomara mi cerebro y lo conectara allí a pensar en ese momento, a pensar en eso, en esa situación. Cuando miramos todo esto, nosotros de repente con una lectura rápida, corrida, tal vez en una lectura que no tenemos de repente la disposición para reflexionar sobre ella, sino solamente para tener una lectura o conocer algo bonito o interesante, nos perdemos de la profundidad del llamado de Jesús a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Andrés. En una lectura rápida es imposible poder mirar la profundidad de ese llamado y la decisión tan radical de Pedro, Andrés, a Jacobo y de Juan. ¿Se ha puesto usted por lo menos a pensar en algún momento, si alguien lo ha leído, qué significó para Pedro, qué significó para Andrés su hermano, qué significó para Jacobo y para Juan hermano de Jacobo? ¿Qué significó para ellos? ¿Qué implicó para ellos el llamado de Jesús? ¿Se ha puesto usted en algún momento a pensar qué implicaba para ellos esa acción? Dice la Escritura que cuando Jesús los llama, y de una forma pero muy a propósito, Jesús comienza a caminar sobre las orillas del mar de Galilea. Jesús va andando, acaba de predicar un tremendo mensaje que dejó a todos sus oyentes con el cerebro patinando. Los dejó confundidos y aturdidos con aquellas palabras cuando dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Dios tomó la decisión de acercarse a ustedes. Dios ha tomado la decisión de hacer algo que ustedes jamás por cuenta propia han podido o podrían hacerlo. Dios ha tomado la decisión de acercarse a ustedes. Toda aquella gente, sus oyentes, les aseguro que quedó con su razonamiento patinando. No entendían de qué se trataba. Así que luego de predicar ese mensaje, Jesús va caminando sobre la orilla del mar de Galilea y llega precisamente donde está Pedro y donde está Andrés su hermano, quienes están allí en la labor de pesca, y les dice: vengan en pos de mí. En otras palabras, síganme ustedes dos, síganme, y los voy a hacer a ustedes dos pescadores de hombres. Dice la Escritura que ellos, dejando al instante, no fue un asunto que ellos pensaran, no fue un asunto que ellos razonaran,
No fue un asunto donde Jesús los llama y les dice, tómense un tiempo para pensarlo, meditarlo, para reflexionar. Les dice, no había eso. Ellos, dice la Escritura, que al instante e inmediatamente, eso es, que al escuchar la voz de aquel que los llamaba, dejaron todo y le siguieron. Esto es impresionante. Porque caminando un poquito más, en la orilla un poquito más allá donde estaba Pedro y Andrés, se encuentra con Jacobo, se encuentra con Juan y se encuentra con el padre de ellos, Zebedeo. Y ellos están en la barca, no están en la barca, están remendando las redes. ¿Alguno de ustedes sabe de qué se trata cuando dicen remendando las redes? ¿Sí? Bueno, en otra ocasión les voy a dar una clase sobre pesca, entonces ahí les vamos a explicar de qué se trata, para no distraernos y perder el hilo. Ellos están trabajando, ahí está papá, está mi hermano Jacobo y está Juan. Y Jesús llega tan tranquilamente y les dice a ellos dos, a Jacobo y a Juan, ustedes dos síganme. Y dice que ellos también le siguieron, los llamó. Y esa palabra los llamó es la misma invitación de Pedro y Andrés, síganme. Y dice la Escritura que ellos, dejando al instante las redes y dejando al instante a su padre, le siguieron. Eso es doblemente impresionante. ¿Por qué es impresionante, hermanos? Es impresionante por la decisión tan radical que estos 4 hombres tomaron en el momento en que son llamados. No tuvieron el momento, no tuvieron el tiempo para pensar de repente en la implicación que iba a tener ese seguir a Jesús. Ellos simplemente le siguieron. Y yo no sé si en el transcurso de su experiencia en estos 3 años y medio con el maestro, yo no sé si ellos en algún momento comenzaron a pensar y a decir, mira qué torta y qué embarcada la que nos dimos cuando decidimos seguirlo. Yo quisiera de alguna forma poder estar en el momento y poder mirar todo aquello. Porque ya para nosotros, hermanos, con el cambio de cultura, con todos los tiempos que han transcurrido, los siglos, nos va a costar un poco entender esa dinámica. Nos va a costar un poco poder comprender la esencia del significado en la vida de cada uno de ellos. Y quiero hacer una pregunta en esta mañana. Cuando usted decidió seguir a Jesús porque entendió que Jesús lo estaba llamando a usted a seguirlo, ¿usted entendió la implicación que tiene seguir a Jesús? ¿Usted sabe el costo, el precio de seguir a Jesús? Le aseguro que ninguno de nosotros se detuvo a pensar por un instante, ¿cuánto me va a costar esta decisión? Es como cuando nos casamos. Nos casamos, pero nunca nos detenemos a pensar cuánto me va a costar esta relación en la vida. ¿Verdad que no? Todos nos casamos en el momento, porque me gustó, porque nos jalamos una torta, porque ya no quiero estar en mi casa, porque me tienen oprimido, oprimida, etcétera, porque me estoy quemando, porque qué bonito, estoy enamorado, nos amamos, nos casamos, pero nunca nos detenemos a pensar cuánto te va a costar. Porque les aseguro algo, si usted se hubiese detenido a pensar lo que le va a costar estar con la persona que está, usted jamás hubiese tomado la loca decisión de casarse. Y ahí veo a los esposos y las esposas codeando, ¿no? Hermanos, en la vida cristiana es algo muy parecido. Muchos de nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, pero nunca imaginamos el precio que eso tiene. Porque el caminar o seguir o tomar la decisión de seguir a Jesús no tiene que ver en nada, hermanos, con cosas cómodas en la vida. Profesar la fe cristiana evangélica y poner la fe en la obra de Cristo, en la persona de Cristo, no tiene que ver nada con comodidad. Es más, no tiene que ver nada con ganancia. Todo tiene que ver con pérdida.
e incomodidades en la vida. Póngase a pensar en este momento en lo siguiente. Quiero tratar de traer su razonamiento a pensar en lo que le voy a decir. Ellos, dice la Escritura, que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. Ellos vivían en el área del mar de Galilea, ahí estaban. Ese era su oficio, ese era su trabajo, ese era el medio a través del cual ellos podían sostenerse a sí mismos y sostener a sus propias familias en toda la parte económica. ¿Qué significó entonces para ellos el haber dejado todo? ¿Qué representó para ellos el llamado de Jesús cuando les dijo, vengan en pos de mí? Entendieron que para poder caminar y poder seguir con Jesús había que renunciar a todo. Y en el caso de ellos no era una palabra teológica la renuncia, era una palabra literal para ellos. No era un aspecto teológico, no era un aspecto dogmático, no era un aspecto evangélico. Ellos entendieron perfectamente el significado de ese síganme, y la razón por la que ellos entienden de qué se trataba ese seguirle es porque ya para esa época el concepto de ser un discípulo y ser seguidor de un maestro ya era bien manejado en la cultura hebrea. Juan tuvo sus discípulos, otros falsos maestros tuvieron sus discípulos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes tenían sus discípulos. Así que cuando Pedro y Andrés están allí en la barca y Jesús les dice, síganme, ellos entienden perfectamente que aquel llamado implicaría la renuncia total a lo que ellos eran y tenían. Y eso, repito, no era un concepto teológico, era un asunto literal para ellos. Así que inmediatamente cuando ellos toman la decisión de seguirlo, ellos están conscientes de que hay que renunciar a la barca, hay que renunciar a la obra que ahora hacemos, hay que renunciar ahora a esta forma en la que traemos el sustento a la casa. Para ellos significó eso. Y me hice una pregunta. ¿Y qué pasó con la familia de ellos? ¿Qué pasó? Quiero llevarlos a la realidad literal de esa parte. Si entendemos que ese era el medio de sustento para ellos, para la familia de ellos, si ellos, todo el sostén de la familia dependía de la labor de ellos, porque ese era su trabajo, esa era su función, en eso es que se desempeñaban. O sea, no tenían otra carrera en ese momento, no tenían otro oficio, eran pescadores, punto. Y ellos dejaron al instante el medio, la forma en cómo ellos podían salir adelante en la vida. ¿Qué pasó con sus familias? Ya muy pronto vamos a sacar el ruidito de aquí para allá y nuestro ruido también a ellos. ¿Qué pasó con ellos? Pero permítame ponerle otro cuadro. Ahora está Jacobo y está Juan con su padre. Y mire que la escritura, Mateo es bien enfático y pone 2 veces el nombre de su padre. Eso significa que de lo que está hablando de una relación tan profunda de Jacobo y Juan con su padre Zebedeo. Y 2 veces lo marca muy bien en su escrito. Dice, ahí están los 3. Y Jesús llama a 2 y los 2 dejan a su padre y siguen a Jesús. ¿No le parece eso a usted algo demasiado radical? Es más, ¿no le parece un poco cruel también? Porque la implicación que tuvo para Pedro, que tuvo para Andrés, para Jacobo y para Juan,
el seguir a Jesús iba más allá de lo que nosotros podemos suponer que cuesta seguir a Jesús. Para ellos 4 representaba la pérdida total de todo su sustento económico. Implicaba la renuncia total a todos sus bienes materiales y también implicaba la renuncia social que ellos tenían que hacer. Porque ya no más podían estar con los mismos pescadores de toda la vida que ellos habían conocido. Ahora son llamados a formar una nueva relación con nuevas personas. Pero no podemos dejar obviamente de un lado también el sacrificio que para ellos representó el despegarse, el desprenderse de su entorno familiar. Y eso sí es duro. A Pedro no le costó tanto con el asunto de la suegra. Y algunos dicen que por eso lo negó, por haber sanado a la suegra. No lo crean, yo no las tengo contra las suegras. Para nada. Hay suegras que son un ángel. Y hay otras que ya perdieron las alas, pero no importa, ahí están. ¿Verdad? Ahí están las suegras. El punto, hermanos, en esto es que la implicación para ellos significó algo tan profundo, tan radical y tal vez tan doloroso. Tener que dejar aquella forma por seguir a alguien del cual ellos no conocían ni mucho, ni estaban claros de qué se trataba el asunto. Pero sin embargo tomaron la decisión de hacerlo. Lo segundo que quiero poner en relevancia en esta mañana es lo siguiente. Que Jesús los está llamando a ellos y les dice: los haré pescadores de hombres. Otra versión dice: síganme y los voy a enseñar a cómo ganar a otros para que también me sigan a mí. Otra versión dice: síganme y los voy a entrenar, los voy a capacitar a ustedes para que ahora ustedes sepan ganar a otras personas para mí. Ese sería el significado sencillo de os haré pescadores de hombres. Entonces yo encuentro una tremenda relación con el hecho de la renuncia y el hecho de cumplir un propósito. Y es aquí, hermanos, donde podemos encontrar una gran verdad en esta mañana, y es la razón del por qué muchos de nosotros no nos hemos convertido en pescadores de hombres. Y es porque nos ha faltado entender el concepto de la renuncia en nuestras vidas. Cuando Jesús los llama a ellos, y desde el momento en que ellos inician todo un caminar con el Maestro, según las Escrituras, partiendo del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo, tenemos claro que desde el principio el pensamiento que arde en el corazón de los discípulos de Cristo es ganar a otros para que se hagan discípulos y discípulos de Cristo. Ellos lo tienen bien claro. Para ellos eso era esencial en la vida de ellos. Porque desde el momento en que Jesús los está llamando a seguirlo, Jesús no los está invitando a venir a una parte cómoda en su vida, no los está invitando a venir para obtener grandes ganancias en esta vida, no los está llamando para prosperarlos en esta vida, no los está llamando para enriquecerlos en esta vida, no les está llamando para darles casas y bienes en esta vida, los está llamando para cumplir el eterno propósito de Dios. Porque desde el principio la Biblia nos establece que el deseo, el pensamiento y la razón principal de la obra de Dios en la vida nuestra tiene que ver con ganar a otros para Cristo, para que ganen a otros y a otros y a otros para Cristo. Y ellos lo tenían bien claro. Ellos lo entendieron perfectamente. Esta es una razón por la cual Jesús los llama a ellos. Es una razón por la cual ellos necesitaban tomar decisiones radicales en su vida, y quiero hacer la aclaración aquí que no los estoy motivando a ustedes para que vayan y abandonen a sus familias y abandonen sus trabajos, no, pero los quiero llamar a despertar en la conciencia en esta mañana de la razón del por qué nosotros no ganamos a otros y mucho menos salimos con otros a ganar a otros para Cristo. Y es porque no hemos entendido que si vamos a hacer esta labor significativa de Dios en esta tierra, usted está llamado a renunciar.
a muchas cosas que necesitas renunciar. Muchas veces la razón por la que no vamos es porque hay mucho sol. ¿No es cierto? Es que si yo salgo, me voy a tostar. Entendemos que algunos no lo pueden hacer por asuntos de salud y eso lo comprendemos perfectamente. Pero aquellos que no pueden salir durante el día, pueden salir durante la noche, y algunos lo están haciendo en esta iglesia, aunque usted no lo crea. Pero es que, hermanos, cuando somos discípulos de Cristo, debemos de entender que la razón esencial por la que fuimos llamados por Cristo no es simplemente hacer una renuncia porque hay que renunciar y porque ya y la vida cristiana es un asunto de renuncia. No, es que necesitamos despojarnos de nosotros mismos, despegarnos de este mundo, despegarnos de las cosas que nos atan a este mundo para poder comenzar a pensar en lo que Dios quiere, en lo que Dios desea. Porque, como repito, desde el principio del cristianismo, el pensamiento que arde en el corazón de los discípulos, de los seguidores de Cristo, es ganarse a otro para Cristo. Y no ha habido otra cosa. Pero por supuesto que usted y yo ya a este punto de la vida, de la existencia y de los cambios, ya hemos suplantado esa esencia. Ya hemos cambiado esa razón elemental, básica, fundamental de un seguidor de Cristo. Ya lo hemos cambiado. Ahora solamente invitamos a la gente a venir a la iglesia para que estén cómodos y tengan un buen servicio. Es más, les digo que muchas congregaciones, todo el culto tiene que ver para que la gente se sienta bien, se sientan cómodos, aunque el mundo se esté yendo al infierno. Pero gracias a Dios no es nuestra historia. Ya la cambiamos hace mucho tiempo atrás. Porque hoy cada uno de nosotros tiene muy claro que la razón básica, esencial, elemental, fundamental, trascendental, por la cual seguimos a Cristo, no es en procura de que Él mejore nuestras condiciones, sino es en procura de poder cumplir el propósito y el anhelo en el corazón de Dios, y es que hay que ganarse a otro para Cristo. Es la seña inequívoca de un discípulo de Cristo. ¿Es usted un seguidor de Cristo? ¿Es usted alguien que ha puesto su fe en Cristo? Si usted es una de esas personas, usted debiera de estar en esta mañana ahí en su corazón que le palpita, deseando hacer esta obra de Dios. Pero si el latir de nuestro corazón y la efervescencia de nuestros pensamientos y nuestras emociones tiene que ver todo con este mundo, déjeme decirle, tienes que replantear si verdaderamente usted es un seguidor de Cristo. Porque toda persona que sigue a Cristo, todo discípulo de Cristo, todo seguidor de Jesús, ya su corazón no palpita por este mundo, palpita por la obra de Dios eterna. Y no estoy diciendo que no tiene algunas aspiraciones o deseos de ir a vacacionar a un hotel todo incluido. Es más, si alguien tiene plata y me quiere invitar, yo no me enojo, yo me sacrifico. ¿Usted también? Por supuesto, usted se va conmigo. Necesitamos en esta mañana, hermanos, replantear cuál es mi razón del por qué yo estoy siguiendo a Jesús. Y para poder hacer replantear esto de una forma verdadera, tenemos que volver al inicio del cristianismo, a la forma tan sencilla en que Jesús habló a estos hombres y les aclaró el panorama a ellos. Vengan, síganme y yo voy a hacer de ustedes, los voy a entrenar para que ustedes aprendan a ganarse a otros para mí y que esos también se ganen a otros para mí. Ese es todo el fin de este discurso. Síganme y los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Oh, pastor, yo creo que ahí hay una gran diferencia, porque cuando Jesús los llamó a ellos porque eran los apóstoles. Ok, de acuerdo. Pero entramos a Mateo capítulo 28, verso 19, Marcos capítulo 15, verso 16. ¿Y qué dice la escritura? 40 días después de haber resucitado Jesús, viene a ellos las últimas palabras de Jesús antes de irse.
Le dice, he aquí yo los envío, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, vayan y enseñen y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí que yo estoy con vosotros. Así que no es solo para ellos, es todo para aquellos que siglos después tomarían la decisión de ser un seguidor de Cristo. Y usted podrá decirme en esta mañana, hermano, entonces significa que si yo no salgo, si yo no me gano a alguien, entonces no soy cristiano. Yo no le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es de que usted debe de replantearse a sí mismo quién es. Porque usted no se puede llamar que es un doctor si nunca estás ahí atendiendo a la gente y trabajando en lo que usted quiere hacer. Así que si vamos a hablar de cristianismo, vamos a sacar a la iglesia la escena de cultista, la escena ocultista, cultista, de venir a los cultos y estar en los cultos, y vamos a plantear esta idea en nosotros. ¿Es usted un seguidor de Cristo? Jesús lo llama básicamente a dos cosas a todo seguidor. Número uno, renuncie. Renuncie. Le voy a decir otra vez, Jesús lo llamó a cada uno de nosotros a renunciar a este mundo, a renunciar a todas aquellas cosas que nos apegan y nos enamoran de este mundo. No estoy diciendo que no hay que trabajar, y quiero ser enfático en eso. No estoy diciendo deje sus cosas, véndalas, vea a ver qué hace. No estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que si hay algo en mi vida que yo sé que me está obstaculizando para poder cumplir con el propósito de Dios, es tiempo de renunciar a eso. Llámese como se llame. Entonces, pastor, ¿y qué pasó con la familia de ellos? Quiero decirle que nunca estuvieron tan bien como desde el momento en que ellos tomaron la tremenda decisión de seguir a Jesús. Nunca estuvieron tan bien esas familias. Nunca tuvieron tantos peces, tantos pescados, tanta ganancia como desde el momento en que ellos renunciaron. Porque en una ocasión Jesús, hablando a esos mismos apóstoles, a esos mismos discípulos, uno de ellos vino y dijo: maestro, nosotros hemos renunciado a todo, todo lo hemos dejado por seguirte. Y Jesús les dijo: muy bien, chiquitos, muy bien, los felicito, pero les digo a ustedes que no hay nadie que haya dejado padre, que haya dejado madre, que haya dejado esto, que haya dejado lo otro, que no reciba en este mundo 100 veces más y al final la vida eterna. O sea que hay una bendición sobre los que renuncian. Pero yo no renuncio ni sigo a Jesús para que me dé esas cosas. Simplemente es la consecuencia a la decisión que tomo por seguirle. ¿Usted me está comprendiendo? Entonces aquí encontramos, hermanos, algo bien interesante para nosotros como iglesia. Y es que la razón que debe de estar ahí presente en su corazón del por qué yo soy un seguidor de Cristo es porque, número uno, fui escogido por Dios. Usted fue escogido por Dios. Jesús pudo ir a esa ribera, tantos pescadores más, porque les digo algo, que toda esa población que se menciona ahí, el trabajo más fuerte de ellos eran pescadores, así que no habían solo 4 ni 5, eran montones de pescadores los que habían, pero Jesús fue directamente y a propósito, fue a Pedro y fue a Andrés y los llamó a ellos. ¿Sabía usted que hay miles de personas en las que Dios pudo haber pensado antes de usted? Hay millones de personas en las que Dios pudo muy bien haber pensado, y tal vez mejores personas que nosotros, pero a Dios le plació en su corazón poner sus ojos y poner su dedo en nosotros y señalarnos para el día en que cada uno de nosotros tomamos la decisión de creer en Cristo a través de la predicación del evangelio. Ese día no fue un día fortuito, no fue una casualidad, no fue algo ahí a lo que pasara, no, todo estaba plenamente planificado en el eterno propósito de Dios, según el apóstol Pablo en los Efesios capítulo 1. Todo estaba previamente calculado para ese domingo 4 de la tarde en que yo tenía que venir a los pies de Cristo a través de la predicación del evangelio, y nunca olvidaré ese día. Nunca lo olvidaré. Pero cuando pienso en eso, debo de entender y comprender la dimensión de la gracia, la dimensión del amor y la misericordia de Dios. ¿Quién era usted? ¿Quién era yo? ¿Quiénes éramos nosotros en esta vida? Nada.
Pero un día Dios tuvo la genial idea de pensar en nosotros. Se detuvo a mirarnos. Se detuvo a tener misericordia de nosotros y nos llamó. Entonces, si realmente creemos que Dios nos llamó, la pregunta lógica es: ¿para qué nos llamó? Sencillo. La única razón por la que Dios te llama no es para llevarte al cielo. Sorpresa. Dios no pensó en salvarlo a usted para llevarlo al cielo. Es más, a ninguno de ustedes los quiere ver en el cielo todavía. Cuando ya Dios toma la decisión y dice: a este mi hijo quiero verlo en el cielo, listo, le mando una carroza, llámese como se llame, pero se lo lleva. Porque ya Dios lo quiere ver en el cielo. Pero si usted hoy está vivo, es porque Dios ni en sombra quiere verte en el cielo en este momento. Es que Dios está casi desmayándose porque me quiere ver allá delante de su presencia. No, para nada, no te quiere ver allá, te quiere ver aquí. Porque le voy a decir algo y sorpréndase: usted es más útil en este mundo que en el cielo. Usted tiene más significado en este mundo que en el cielo. Y digo esto porque a veces el pensamiento evangélico en muchos creyentes es que Dios me quiere tener allá para que yo le cante alabanza día y noche, y cuando yo llegue allá le voy a pasar adorando día y noche. Déjeme decirle que eso no es verdad, porque Dios no lo va a llevar allá para que usted le pase cantando y adorante día y noche, día y noche. No, usted no va para eso, usted va para allá para seguir trabajando. Por si no lo sabía. ¿No lo sabías? Sépalo. No crea que usted se va para el cielo y va a estar en el cielo, que cante alabanzas y alabanzas día y noche. No, ya Dios tiene su equipo de alabanza, y son los serafines, arcángeles que están ahí delante de él adorándole por toda la eternidad. De la eternidad le pasan adorando, le pasan cantando, los violines, las arpas, los salterios, todo está sonando en este mismo momento en la eternidad en adoración a Dios. Así que usted no va para cantarle a Dios. Usted va para seguir trabajando. Ya no quieren ir al cielo, ¿verdad? Sí, la escritura es clara. Es más, no te vas a quedar en el cielo. Cuando usted va al cielo por un tiempo, mientras Dios arregla todo el asunto aquí con los hombres y esta naturaleza que cada día está al borde. Así que cuando Dios ya haya acabado toda su situación, todo su juicio sobre la tierra, se trae a la iglesia para abajo y le dice: ok, ahora a gobernar ciudades, ahora a gobernar reinos, porque ahora son ustedes los que van a gobernar conmigo sobre toda la tierra. Así que usted no va a estar allá cante que cante, usted va a venir y va a seguir trabajando. ¿Sabían eso? No. Claro, la Biblia lo dice, hermanos. Sé que este no es el tema, pero la Biblia lo dice. ¿Sabía usted que las vacas van a producir una leche que sale ya casi como natilla? Sí, la Biblia lo dice, el profeta Isaías lo declara, que en aquel tiempo las vacas darán un tipo de leche que no nos imaginamos, pero dice que es como la mantequilla. ¿Sabías eso? Caramba, por eso es que estamos así, hermanos, deseando irnos al cielo, porque no sabemos cómo es la historia al final. Pero les repito esto: usted es más útil en este mundo que en el cielo. Míreme, usted es más útil aquí en este mundo que en el cielo. Y todo es porque aún el tiempo de salvación de Dios para el mundo sigue abierto. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Por eso usted, iglesia, es más útil aquí en esta tierra que allá en el cielo. ¿Usted entiende lo que le digo? Así que no esté deseando morirse. Dígale, como decía un buen amigo de nuestra congregación, anciano con 90 años, y decía: yo quiero 5 años más. Y llegaba ahí, decía, cuando ya yo lo miraba que ya ahora sí cantó viajera, decía: pastor, sigo orando para que Dios me dé 5 años más de vida, quiero seguir viviendo. Y algunos ya con 40 queremos que Dios nos lleve, ¿verdad? Decimos: oh Señor, ¿cuándo nos mandas tu carroza para irnos? Hermanos,
La razón por la que comparto este pensamiento es por la siguiente. El próximo sábado estamos saliendo a la iglesia una vez más a nuestra tercera jornada evangelística. Vamos a salir a predicar el evangelio casa por casa, y a cuanto encontremos en las calles les vamos a predicar el evangelio. Y necesitamos en esta mañana, hermanos, poder comprender que para hacer una labor así necesitamos de sacrificios. Y cuando hablamos de sacrificio, a veces a la gente no le gusta, porque no le gusta pensar en la palabra sacrificio, nos gusta más la palabra comodidad. Pero hermanos, para cumplir esta obra necesitamos sacrificar algo. Usted y yo necesitamos sacrificar tiempo. Necesitamos sacrificar algunos placeres de repente para poder cumplir con esta tarea. Qué bendición, me topé con un hermano y me dijo: pastor, he pedido permiso ese día para salir a predicar el evangelio, he pedido permiso en mi trabajo para hacerlo. Yo dije: ¿qué? Sí, me dice, he pedido permiso para salir a predicar el evangelio, yo no me puedo quedar atrás, no quiero quedarme atrás, quiero hacerlo. Es que, hermanos, el seguir a Jesús, de eso se trata, de hacer todo lo posible por poder cumplir con este propósito como iglesia. Así que este próximo sábado los quiero animar a ustedes, quiero desafiarlos a que una vez más podamos hacer esta labor tan significativa en el reino de los cielos. Y digo en el reino de los cielos porque no tiene que ver nada con usted y conmigo, no tiene que ver nada con el nombre de una iglesia, pero tiene que ver todo con el propósito de Dios. Y quiero invitarlos a pensar, hermanos, en esta mañana. Efesios capítulo 1, verso 7 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para mostrar en nosotros su gracia, para anunciar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Póngase a pensar en esto. Pablo se está viendo a sí mismo, está viendo a la iglesia en Éfeso, pero Pablo está muy claro de la visión de Dios. Y por supuesto que solo Dios puede tener una visión de tanto alcance como esa, que dice para mostrar en los siglos venideros. Está hablando de que mientras transcurriera el tiempo, los años, los siglos, tenía que haber alguien a través del cual Dios fuese capaz de mostrar las riquezas de su gracia a aquellos que aún no la tienen. O sea, el pensamiento de Dios trasciende. ¿Se ha puesto usted a pensar que con cada labor evangelística que usted hace, usted se ha puesto o se ha detenido a pensar que si Cristo no viene o no ha venido, a los años, todo lo que esa acción de un día puede causar en la vida de una persona en el transcurso de los años? ¿Se ha detenido usted a pensar lo que significa y lo trascendente que es este trabajo de la iglesia? Cuando ganamos a alguien, ¿se ha detenido usted a pensar qué puede pasar con esa persona en las manos de Dios a través de los años? Tu trabajo no es por el momento, tu trabajo tiene un carácter hacia otras generaciones. Un día de estos, voy finalizando, estaba en el lugar donde conocí al Señor hace como 33 años, creo yo, si no me equivoco. Precisamente ahí, bueno, eso fue el viernes. Y mientras estaba ahí, ahí donde estaba, y compartí ahí con algunos pastores, me vino el recuerdo que hacía 30 y resto de años había entrado un jovencito de 17 años, más apuesto el que ustedes están viendo por supuesto hoy. Había entrado por primera vez a una iglesia cristiana evangélica a la edad de 17 años. Cuando estuve ahí me pareció escuchar al predicador que estaba, era un evangelista, Jaime Yupanqui, un peruano.
Y me pareció haber estado en el momento ahí cuando yo estaba, pero dije, ese predicador se habrá imaginado esa tarde que predicó el evangelio que 33 años después habría aquí un pastor enseñando a otros pastores. Se habría imaginado ese predicador en esa tarde que estaba predicando aquel mensaje del evangelio, pudo ser capaz de visualizar 33 años después a un hombre que también va y está ganando a otros para Cristo y discipulando y entrenando a otros para esta labor. ¿Pudo imaginarlo? Jamás. Pero yo lo quiero invitar a usted a pensar en eso. Que tal vez la persona que a usted le toque predicar y ganarse y discipular y trabajar y orar y sufrir con ella de repente, pagar el precio por consolidarlo, tal vez 33 años después esté de frente a una iglesia guiando a un pueblo a la misma labor que usted hizo con él. Yo tengo por cierto que entre mucha la gente que he ganado, algún predicador loco va a salir de ellos también. Los tengo claro. Por eso dije, esta mano no la quito del arado, porque aquí tenemos que ir, hermanos. Pero solo quiero recordarle que para cumplir este propósito, usted necesita renunciar. Hay que ponerle sacrificio al asunto. Tal vez sea su día de descanso, sacrifíquelo. Es que es el día para ir con el chiquito a verlo fútbol, sacrifíquelo. Pero ¿cómo? Sacrifíquelo. Pastor, usted me está diciendo que sí, sacrifíquelo. Nada le va a pasar por no ir un día a entrenarse. Recuerde que hubo gente que literalmente dejó todo, literalmente, por seguirlo y cumplir la visión de Dios. Dios no te está llamando ahora, deje literalmente todo. Pero haga sus sacrificios también para poder lograr que esto que Dios quiere que hagamos lo podamos llevar a cabo. Amén. ¿Usted está dispuesto a seguir a Jesús?